Hola, hola, ¿cómo están todos? Me da gusto tenerlos de vuelta por acá. Vamos a ir empezando la clasecita, ya si alguien más se va uniendo, pues ya lo vamos aceptando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a platicar el día de hoy, de este tema, que pues es igual muy importante y que va a ser la base como de las siguientes tres clases más o menos, que es la clase de membrana celular y transporte, ¿ok? Con base en lo que veamos en esta clase, nos vamos a basar mucho en las siguientes, que va a ser las clases de electricidad celular, potencial de acción, sinapsis, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a establecer bien ciertos puntos clave y ciertas definiciones y mecanismos de transporte de la membrana para que en las siguientes clases pues nos sea muchísimo más fácil poder entender lo que vamos a estar viendo en el futuro del programa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy? Va a ser la estructura de la membrana celular. Vamos a hacer un recordatorio rápido de cómo es que está formada la membrana celular para poder entender cómo funciona todo. Les voy a hablar de la difusión, ya sea la facilitada o simple, la ósmosis y la presión osmótica, proteínas de transporte y también vamos a hablar de tonicidad, que pues aquí entra la isotonía, la hipertonía y la hipotonía, que vamos a ver que es muy importante principalmente en los eritrocitos, ¿vale? Y ahora bien, vamos a empezar con lo que es la estructura de la membrana celular. Aquí hay diferentes participantes que nos interesan muchísimo y que no es que alguno sea importante per se, cada quien tiene como pues su función específica y que sin esta función la membrana celular sería muy diferente y muy seguramente pues no podría llevar a cabo las múltiples funciones que se llevan a cabo en esta estructura, ¿vale? Entonces, eh, como ustedes recordarán, a lo mejor en sus clases de preparatoria, incluso secundaria, si estaban muy avanzados, tal vez les mencionaron la existencia de lo que es el modelo del mosaico fluido, que pues es este modelo que nos describe que la membrana celular pues no es como una membrana, digamos, rígida o que esté como definida de una forma como muy estática, ¿no? Sin embargo, como lo dice su nombre del modelo del mosaico fluido, pues esta es como muy adaptable al medio y pues a los diferentes estímulos que va a estar teniendo, ¿no? Entonces, lo que les voy a estar diciendo ahorita con base a la estructura de la membrana va a ser a partir de lo que es el modelo del mosaico fluido, ¿vale? Entonces va a ser aquí el mosaico fluido. Y pues la membrana celular va a tener muchísimos participantes, muchísimos, muchísimos, pero primero que nada y el que está más abundante va a ser los fosfolípidos, que son estos que vemos acá al lado, que van a estar conformados principalmente por una cabecita, como lo vemos acá, que esta cabecita va a estar formada de glicerol y su cola de estos fosfolípidos va a estar conformada por ácidos grasos, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, los ácidos grasos pues son hidrofóbicos, ¿no? Entonces, esta parte de sus colitas, que digamos que es la parte interior como de este sándwich que está formando los diferentes fosfolípidos, esta parte de aquí, acá, va a ser hidrofóbica, ¿ok? Y por otra parte, la parte que son las cabecitas de estos fosfolípidos, pues van a estar siendo la porción hidrofílica, ¿ok? ¿A qué me refiero con estos términos? Y para tenerlos bien claros desde ahorita, hidrofílicos, o sea, filia, que es desde la etimología griega, pues es filos, amor, ¿no? O sea, que le gusta o le atrae el agua. Entonces, si lo entendemos así, la parte externa de la membrana celular le gusta o está como conforme con estar en contacto con el agua.
Por otra parte, la parte interior de esta membrana celular va a ser hidrofóbica, o sea que le da miedo o no está a gusto con el agua, ¿no? Entonces, esta parte de acá va a ser hidrofóbica y la parte externa e interna que va a estar en contacto con el citoplasma, pues va a ser hidrofílica. ¿Y eso por qué? Porque esta propiedad de que sea hidrofílica se la va a estar confiriendo el glicerol y el hecho de que sea hidrofóbica se lo va a estar confiriendo los ácidos grasos, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importante que nosotros mencionemos acerca de la membrana celular? Pues como ustedes se imaginarán, la membrana celular tiene muchísimas proteínas embebidas en sí y va a haber dos principales o sea, dos tipos de proteínas principales que van a estar presentes. Las proteínas integrales, que son estas que vemos acá, que si se dan cuenta, estas están completamente embebidas en la membrana celular. ¿A qué me refiero con completamente embebidas? O sea, que atraviesan toda la membrana celular, ¿no? O sea, tanto tienen una parte que está en contacto con lo que está fuera de la célula, como también tienen otra porción que está en contacto con todo aquello que está dentro de la célula, ¿vale? Y ¿qué van a tener de relevante este tipo de proteínas integrales? Pues eh, pueden formar o llevar a cabo diferentes funciones y una de las principales funciones que van a desarrollar es que pueden ser canales proteicos. Y es justo lo que estamos viendo de este lado, del lado izquierdo. O sea, para que nosotros podamos tener un canal o comunicación eh, de lo que está fuera de la célula con lo que está dentro de la célula, pues obviamente necesitamos como un tunelcito o una carreterita, como lo quieran ver, para que se puedan estar comunicando estas dos espacios. Y normalmente los que forman estos caminitos, estos túneles, son proteínas y obviamente tienen que atravesar toda la membrana celular, ¿vale? Entonces van a ser canales proteicos y pues obviamente van a estar permitiendo el flujo de diferentes sustancias, ya sea por ejemplo la glucosa o por ejemplo iones, cationes, etcétera, ¿no? Cada canal proteico pues va a tener como su especificidad, obviamente para cierto tipo de iones, de cationes, de moléculas y así como vemos que por ejemplo podríamos decir que es un intercambiador de sodio-potasio, de calcio-sodio, etcétera, así hay muchísimos tipos de canales proteicos que principalmente hay algunas células que van a estar caracterizadas por tener cierto tipo de canales y hay otras que van a tener cierto tipo de canales, como lo vamos a ver ahorita más adelante en la clase. Por ejemplo, en las células del estómago, no sé si hayan escuchado, pues que dentro del estómago hay un medio ácido y este medio ácido, estos jugos gástricos, lo que le está dando o confiriendo esta acidez, pues obviamente es la presión, la presencia de hidrógeno. Y como se imaginarán, pues van a ver estas bombas de hidrógeno que van a estar sacando hidrógeno hacia la cavidad del estómago y en su lugar, o sea, como de forma de intercambio, van a estar metiendo sodio al interior de la célula, ¿no? Ese es como un simple ejemplo del que encontramos diferentes tipos de canales, de diferentes tipos de intercambiadores con base en la localización anatómica que nosotros nos encontremos, ¿vale? Por otra parte, también vamos a tener colesterol. El colesterol va a estar, como se dan cuenta aquí en la figura, principalmente en la parte hidrofóbica de esta bicapa lipídica. ¿Por qué en la hidrofóbica? Porque, pues si recuerdan, el colesterol pues es una grasa y obviamente no se lleva bien con el agua y pues va a estar en la parte
hidrofóbica, ¿no? Que no se lleva bien con el agua. ¿Y qué es la función que va a estar desempeñando este colesterol? Pues simplemente lo que va a estar haciendo, suena simple, pero es muy importante, le va a estar confiriendo fluidez y estabilidad a esta membrana celular. ¿Sale? También existen, por ejemplo, las glicoproteínas, que estas son muy importantes, ya lo estarán viendo en las clases de inmuno, eh, son muy importantes para el eh, reconocimiento de células inflamatorias y también confieren cierta carga en, digamos, en algunas células, principalmente lo que vemos en los glomérulos, yéndonos hacia el tejido renal, confieren cierta carga, en este caso negativa. ¿Por qué? Porque en el glomérulo es importante recordar que a lo mejor y ahorita no tienen como muchísimo contexto, pero pues a lo mejor saben que pues en el riñón obviamente nosotros filtramos toda la sangre, el plasma y obviamente nada más vamos a estar excretando lo que no nos sirve, por así decirlo, ¿no? Como nada más desechos. Y a nivel del glomérulo, lo que nosotros vemos es que como estas glicoproteínas de glucocálix le va a estar confiriendo cierta carga negativa a estas células, cuando las proteínas se estén acercando a estas células que tienen carga negativa, pues van a ser, las van a repeler. ¿Por qué? Porque las proteínas también tienen carga negativa, entonces negativo con negativo se repele. Y ese es uno de los mecanismos, aparte de, por ejemplo, el tamaño de los poros, etcétera, por el que nosotros no tiramos, digamos, tantas proteínas, además de las que sí necesitamos excretar, como es el caso de la creatinina, eh, para, pues, obviamente poder conservar nuestras proteínas que son necesarias dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Una de esas formas es con base en las cargas, en este caso eh, de la carga negativa de la proteína con la carga negativa de nuestra membrana celular. ¿Vale? Y también dentro de esta presencia de proteínas, como les mencioné que están las proteínas integrales, que son aquellas que atraviesan toda la membrana celular, pues también existen las que son, únicamente están, digamos, unidas por la misma electronegatividad de la membrana celular, ¿ok? Y así como las membranas, no, las proteínas integrales están muy bien unidas, o sea, ellas, por más que las muevas, no las vas a poder quitar de la membrana celular. Por otro lado, lo que vemos con una proteína de superficie, como sus uniones no son covalentes, pues fácilmente se pueden desprender de la membrana celular si hay algún estímulo o algún digamos, algo que esté afectando a la célula, como puede ser un traumatismo, y esto lo estaríamos viendo ya a nivel microscópico, ¿no? Porque no hay algo que la esté uniendo covalentemente a esta membrana celular. ¿Sale? Entonces, aquí principalmente lo que me interesa es que tengamos en cuenta eh, lo que son los fosfolípidos que tienen su cabeza de glicerol y sus colitas, tienen dos colitas de ácidos grasos, que dentro de la membrana celular vamos a tener como esta propiedad de que es hidrofóbica y dentro, no, y fuera va a tener esta propiedad de que es hidrofílica, ¿ok? Eso es, digamos, lo que más me importa ahorita porque eso le va a estar confiriendo ciertas propiedades específicas a la membrana celular que si va a ser permeable a ciertos iones o que si va a ser impermeable a ciertos iones, a ciertas moléculas, etcétera, simplemente por el hecho de que sea hidrofílica o hidrofóbica, ¿sale? Y pues nada más como que tengan en cuenta que existen todos estos participantes en la membrana celular, ¿vale? Entonces, como ahorita les mencioné, hay presencia siempre de proteínas transmembranales
que nos van a estar permitiendo el paso de ciertas moléculas o de ciertos iones para poder intercambiar desde el espacio intracelular al espacio extracelular. Y ahí es donde entran los diferentes tipos de transporte, ¿vale? Principalmente existen dos grandes separaciones, dos grandes divisiones en cuanto a los tipos de transporte, que uno es el transporte pasivo. ¿Y por qué recibe su nombre de transporte pasivo? Porque no va a utilizar energía para nosotros poder llevarlo a cabo. Por otra parte, vamos a tener el transporte eh, activo, que pues obviamente es como lo contrario, ¿no? Este sí va a necesitar energía para poder llevarse a cabo. Ahorita vamos a ver por qué existe esta diferencia de que si necesita energía o no necesita energía. Y como ustedes recordarán, una de las principales funciones, si no es que la principal función de las mitocondrias dentro de las células es generar ATP. Y pues el ATP es como la moneda energética, ¿no? De todas las células. Entonces, el ATP es el que en el que nos vamos a estar basando si ocupa energía o no ocupa energía. Entonces, en el pasivo que no ocupa energía, no va a estar ocupando o necesitando ATP, que es adenosintrifosfato. En cambio, en el transporte activo, sí va a necesitar la utilización de ATP. ¿Ok? Y ok, ya tenemos divididas estos dos tipos de transporte, pasivo o activo, pero dentro de ellos existen eh, digamos, otras subclasificaciones que son ahora sí que de una forma más específica los transportes o el mecanismo por el cual se va a estar llevando a cabo el transporte de ciertas moléculas. Dentro de los transportes de tipo pasivo existen tres principales, que es la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Ok? Además, existe la ósmosis. ¿Ok? Ahorita vamos a ahondar más en cada uno de ellos, pero eh, solo quiero que tengan en cuenta ahorita antes de verlo bien a bien, que la difusión es simple y facilitada en sí lo que vamos a estar moviendo del espacio intracelular al extracelular o viceversa, van a ser iones o moléculas. ¿Ok? A diferencia de lo que nosotros vamos a estar viendo en la ósmosis, aquí lo que vamos a estar moviendo es agua. Y ahorita les voy a explicar por qué se va a estar moviendo el agua y no iones, ¿sale? Y por otra parte también existen los transportes activos, que pues está el transporte activo primario. Y si existe el transporte activo primario, pues también existe el transporte activo secundario. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver que si no existe un transporte activo, pues el transporte activo primario no vamos a poder contar con un transporte activo secundario, porque el secundario depende de que se lleve a cabo el transporte activo primario. ¿Ok? Y pues también por no dejar y pues mencionarles que hay como otros tipos de mecanismos de transporte que pues a veces no se toman mucho en cuenta, pues se encuentra el transporte vesicular. Este transporte vesicular, mm, a lo mejor han escuchado sobre la endocitosis, la pinocitosis y la exocitosis, que pues como su nombre lo dice, eh, estos transportes, a diferencia de lo que estábamos viendo, que nosotros necesitamos ciertas proteínas, ciertos canales para poder estar intercambiando de que si meto sodio y que saco sodio, meto potasio, etcétera.
En este caso, en el transporte vesicular va a ser por medio de vesículas que nosotros vamos a estar ingresando principalmente agua, ¿ok? Entonces es por vesículas que nosotros lo vamos a estar llevando a cabo. Pero nosotros como médicos ahorita nos interesa más que si el transporte activo y el pasivo, ¿vale? Hasta aquí vamos todo claro, todo bien, o ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran que los aclare? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar ahora sí a explicar primero los transportes pasivos, ¿ok? Que para recordar, acá del lado izquierdo les voy a poner que no vamos a estar necesitando ATP, ¿ok? Y dentro de estos transportes pasivos existe la difusión simple y facilitada, como les mencioné, pero primero hay que eh, pues definir, ¿no? ¿Qué es una difusión? ¿Por qué está recibiendo este nombre? En sí reciben este nombre porque la difusión es el movimiento de partículas desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, como vimos en la clase pasada, en la célula, nosotros vamos a tener como ion principal el potasio, ¿no? Va a haber muchísimo potasio, lo que significa que fuera de la célula hay menos potasio. Entonces, si seguimos esta lógica de que la difusión es el movimiento de ciertas moléculas o iones desde donde hay más hacia donde hay menos, si tenemos más dentro de la célula, entonces el potasio se estaría moviendo desde dentro de la célula hacia fuera de la célula, porque afuera hay menos, ¿no? Es como decir que es como muy compartido. Y esto recordando lo que vimos en la primera clase, que es como seguir justo este equilibrio, ¿no? Esta homeostasis, que siempre haya como la misma cantidad de ciertos iones o de cargas, etcétera, tanto dentro como fuera de la célula, y es por eso que van a existir estos movimientos. Pero como les voy a explicar en la clase siguiente, hay ciertas leyes que van a estar diciendo, ok, puede que tengas más potasio dentro de la célula, pero el hecho de que tengas más potasio no significa que tengas que sacar la mitad de este potasio para que tengas el mismo potasio fuera de la célula. ¿Por qué? Porque el hecho de que a veces exista cierta diferencia entre la cantidad de iones dentro de la célula o fuera de la célula nos va a conferir ciertas propiedades celulares, que es justo lo que les mencioné en la primera clase, que es ahí entra lo del potencial de membrana en reposo. Nosotros vamos a necesitar tener ciertas cantidad de iones, en este caso el potasio dentro de la célula, para generar cierto nivel de cargas, que como les mencioné son menos 70 milivolts, a diferencia de la carga que hay afuera de la célula, ¿no? Pero hay leyes que rigen esto. Sin embargo, eh, el cuerpo pues es muy sabio y obviamente sabe que dentro de la célula vamos a necesitar más potasio a diferencia de fuera de la célula que hay más sodio, por ejemplo, ¿no? Y en este caso no nos estamos rigiendo por si es potasio o si es sodio, sino porque si se dan cuenta los dos tienen cargas positivas. Entonces, podría haber un equilibrio más que nada regido por sus cargas más que por si es potasio o es sodio, ¿no? Pero eso ya lo veremos como bien a bien y por qué sucede por las leyes físico-químicas que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, ahorita lo que les quiero mencionar con base en esta, que si es difusión simple o facilitada, como se pueden dar cuenta en la ilustración, en la difusión simple, pues no tenemos una proteína, a diferencia de lo que sí ocurre en la difusión facilitada. Y se estarán preguntando por qué, porque en unas sí necesitamos proteínas y en otras no. Lo que va a estar pasando en la difusión simple es que únicamente todas aquellas moléculas que son pequeñas, que no tienen carga y algo importante que les mencioné
en las diapos pasadas, que son eh, hidrofóbicas. Todas aquellas moléculas que cuenten con estas tres características van a poder difundir a través de la membrana celular sin necesidad, sin la ayuda de una proteína, ¿ok? Y obviamente, eh, por otro lado, vamos a tener la difusión facilitada, que aquí sí vamos a tener la necesidad de una proteína. ¿Y por qué vamos a necesitar una proteína? Una, pues como ustedes imaginarán, van a ser partículas más grandes, entonces no es como que fácilmente se puedan inmiscuir ahí entre los fosfolípidos porque pues están muy grandotas. Otra cuestión importante es que sí van a tener carga, o sea que van a ser polares, y otra es que son hidrofílicas. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a pensar una molécula que es hidrofílica, pues no va a poder pasar como por toda esta porción que les había mencionado que es hidrofóbica, ¿no? Podría como intentar entrar ahí entre las cabecitas de glicerol de los fosfolípidos, pero no podría llegar más allá de las cabecitas porque ya en la sección de las colitas que es hidrofóbica, pues obviamente van a expulsar estas moléculas, además de sus características eh, que es polar, o sea que sí tiene carga y que son grandes, ¿no? Entonces no es fácil que pasen a través de esta membrana celular, ¿vale? Y pues se preguntarán, ok, pero ¿qué moléculas o qué iones cumplen con estas características, por ejemplo, en el caso de la difusión simple? En el caso de la difusión simple, eh, una molécula que es pequeña, no tiene carga y que es hidrofóbica, pues es el oxígeno, que pues nosotros lo estaríamos viendo como O2, el dióxido de carbono y también existe la posibilidad de que ciertas hormonas esteroideas puedan difundir a través de esta membrana sin necesidad de un canal, de un receptor, etcétera. ¿Ok? Además, se menciona que nosotros para poder llevar a cabo como una difusión simple, como eficaz, necesitamos una gran área, pues para que todas estas moléculas o iones que quieran pasar al otro lado, pues obviamente si nosotros tenemos un área grandota por donde puedan pasar, pues van a poder pasar fácilmente sin pelearse entre ellos como para poder pasar a través de la membrana celular, ¿no? Y eso va a ser como más efectivo el intercambio de iones y de moléculas que puedan pasar a través de la membrana si nosotros tenemos un área grande. Y justo eso es lo que nosotros, como se darán cuenta con estas dos moléculas, es lo que nosotros vemos en los pulmones, ¿ok? En los pulmones, en los alvéolos, nosotros, si sumamos toda esa área que hay en los pulmones, es inmensa, ¿ok? Entonces, ahí ya está cumpliendo con la facilidad de que nosotros podamos llevar a cabo un intercambio de estas dos moléculas, en este caso el oxígeno y el CO2, para que este intercambio sea eficaz y rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros simplemente cuando estamos en reposo y estamos respirando, si este intercambio no fuera eficaz, pues obviamente nuestra inhalación sería como muy lenta o muy prolongada para que se pudiera llevar a cabo este intercambio y así lo mismo con nuestra exhalación, ¿no? Pero gracias a todas estas propiedades de que estas moléculas son pequeñas, no tienen carga, son hidrofóbicas, de que hay una gran área sumando toda el área de los alvéolos, pues podemos llevar a cabo este intercambio de gases y pues obviamente poder estar vivos, ¿no? Entonces, aquí se ve como la aplicación de esta difusión simple en pues en nuestro cuerpo humano, ¿vale? Y pues en todos los demás animalitos. Por otra parte,
en la difusión facilitada que sí necesitamos ciertas proteínas que nos estén ayudando, va a haber ciertas moléculas que van a cumplir con estas características que les menciono, que son más grandes, que son polares, que son hidrofílicas. Dentro de ellas, principalmente, se encuentra el sodio, que tiene carga, y el potasio. Estos se los menciono porque son los más importantes y los que vamos a estar viendo como muchísimo a lo largo de nuestras clases. Entonces, no les quiero mencionar más para que no se saturen de moléculas, etcétera. Eh, Principalmente el sodio y el potasio van a estar cumpliendo con estas características. Por ejemplo, el sodio no es que sea una molécula per se, pues no es una molécula grande porque pues es únicamente un ion, pero que va a tener de estas características que nos interesan, pues que tiene carga, ¿no? Y el hecho de que tenga carga le va a impedir pasar a través de la membrana celular, ¿no? Entonces va a necesitar la ayuda de ciertos canales que le estén permitiendo la entrada y salida a través de esta membrana celular, ¿sale? Em, Aquí en esta diapositiva les voy a mencionar algo que es como muy importante, una definición con la que se tienen que quedar a lo mejor pues de por vida, que es en sí el que vaya a favor del gradiente de concentración o en contra del gradiente de concentración, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a estar viendo en la difusión simple y facilitada, lo que van a encontrar en sus libros, es que estas dos van a favor del gradiente de concentración. ¿Y qué significa eso? Se los voy a poner acá que va. Siempre a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Y justo esto es lo que nos va a estar confiriendo la posibilidad de intercambio de moléculas y iones sin necesidad de energía. Cuando nosotros decimos que va a favor de su gradiente de concentración, es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que una molécula o un ion va a estar pasando de donde tiene mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad. Esto siempre dividido por una membrana semipermeable, ¿no? Entonces, siempre que haya esta diferencia en cuanto a cantidades, ya sea de iones o de moléculas, estos iones o moléculas van a tender a irse hacia donde hay menos. Entonces es como por decisión propia, no van a necesitar a alguien que los obligue a que se pasen del otro lado, ¿no? Entonces, como van a tener esta afinidad, o por decirlo de una forma simple, como esta iniciativa de pasarse hacia el otro lado de la membrana semipermeable y que no haya nadie como obligándolos, pues no van a necesitar que nosotros ejerzamos cierta energía o gastemos energía para hacer este intercambio, ¿ok? Porque van a favor del gradiente. Que vaya a favor del gradiente es que vaya de donde hay en mayor cantidad, o sea, donde hay más, hacia donde hay menos, ¿no? Es como algo muy similar a lo que hacía Robin Hood, ¿no? De que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Es como muy similar este concepto, ¿no? De que va a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O nos seguimos con el transporte activo? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Vale, súper. Entonces, vamos a pasar a lo que es el transporte activo primario. Como les mencioné, si hay primario, va a haber secundario. ¿Y qué es lo que va a estar definiendo que sea activo? Pues que vamos a estar necesitando ATP, ¿vale? Y aquí es donde entra justo como esto que les estaba mencionando, que si va en contra o a favor del gradiente de concentración.
Los dos transportes que vimos en la diapositiva anterior no necesitan energía porque van a favor del gradiente de concentración. Por otro lado, lo que nosotros vamos a estar viendo en un transporte activo, lo que lo va a definir es que siempre va a ir en contra del gradiente de concentración. O sea, ¿cómo? Que va a estar haciendo todo lo contrario a lo que hacía Robin Hood, ¿no? O sea, ya no va a estar yendo de donde hay más a donde hay menos, sino va a estar pasando de donde hay menos a donde hay más. Y esto obviamente tiene su porqué y su importancia, y es lo que les mencionaba hace ratito cuando les decía que hay cierta relevancia en que nosotros tengamos cierta carga diferente entre el interior de la célula con respecto al exterior de la célula. Y principalmente ese es como el por qué existe este transporte activo primario. También hay otras funciones, aparte de mantener como este voltaje diferente entre el interior de la célula y el exterior de la célula, como lo puede ser, por ejemplo, lo que les mencionaba en, en las diapositivas anteriores con los jugos gástricos, ¿no? Nosotros vamos a estar, ahorita lo vamos a ver en el transporte secundario, eh, que el hecho de que nosotros saquemos ciertos iones no significa que estén yendo a favor de su gradiente de concentración, digamos por algún tipo de necesidad, etcétera. Es como más bien una forma inteligente del cuerpo para poder administrar el uso de ciertos iones y que no estén como siempre en ciertas cavidades que no nos interesa que estén porque solamente nos interesa que estén presentes cuando haya cierto estímulo, ¿no? En este caso, cuando nosotros excretamos hidrógeno eh, hacia el lumen del estómago, pues es porque tuvimos el estímulo de que ingerimos algún alimento, ¿no? Pero si nosotros no hemos ingerido alimentos, pues obviamente no va a haber este estímulo y idealmente el hidrógeno lo vamos a tener que tener idealmente adentro de las células, ¿no? Pero ahorita para enfocarnos en esta diapositiva, hay una bomba que es muy famosa y se las van a estar nombrando y se va a volver muy importante en nuestras siguientes clases, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Como lo menciona aquí su nombre o su subtítulo. Como lo menciona su nombre, vamos a estar intercambiando sodio y potasio y como lo dice el resto de su nombre, ATPasa, vamos a estar necesitando ATP para poder llevar a cabo esta función. Les voy a explicar en sí qué es lo que hace esta bomba sodio-potasio ATPasa y ahorita les menciono cuál es la importancia de que se lleve a cabo este intercambio entre los iones. ¿Ok? Lo que va a pasar con la bomba sodio-potasio ATPasa va a ser, en primer lugar, que existe esta proteína, como se puedan dar cuenta, es una proteína integral porque está atravesando el total de nuestra membrana celular. Esta proteína va a estar, por decirlo de alguna forma, abierta hacia adentro de nuestra proteína, ¿no? Este es nuestro líquido intracelular. Entonces va a estar abierta hacia adentro de nuestra célula. ¿Y por qué va a estar abierta? Pues va a estar abierta para que se unan a sus sitios de unión correspondientes ciertos iones. En este caso van a ser los iones sodio. Como se dan cuenta en la ilustración, vamos a tener tres espacios para los iones sodio. ¿Por qué? Porque siempre esta bombita, obviamente hay muchísimas de estas bombitas en todas y cada una de las células, pero siempre esta bomba va a estar agarrando o atrayendo tres iones sodio. Entonces, vamos a ponerles este lado. Vamos a tener tres iones sodio, ¿ok?
Una vez que se unen estos iones sodio a sus sitios de unión, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a fosforilar esta proteína o esta bomba. ¿Y qué es lo que va a generar que se fosforile? Esta fosforilación va a estar conferida por ATP. Una vez que le damos este fosfato, lo que va a hacer es que va a cambiar de conformación. En lugar de que esté abierta hacia adentro, o sea, así su boquita hacia adentro, ahora se va a cerrar y se va a abrir hacia afuera. Eso es lo que va a estar haciendo el fosfato que nos confirió el ATP, ¿ok? ¿Y de qué nos sirve que se abra hacia afuera? Pues va a permitir que estos tres iones de sodio que nosotros teníamos adentro de la célula se vayan hacia el líquido extracelular, que, como recordarán en nuestra clase anterior, especialmente al líquido intersticial, ¿no? Entonces, ok, ya sacamos a estos tres iones sodio, pero faltan otros pasos. Una vez que nosotros sacamos estos tres iones sodio, del espacio extracelular vamos a estar agarrando dos iones potasio, ¿ok? Únicamente dos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que solamente son dos iones potasio. Y una vez que se unen estos iones potasio a sus sitios de unión, el, el fosfato que nos había conferido el ATP se va a escindir o digamos se va a despegar. Y una vez que se despega, como ustedes recordarán acá en la primera parte, cuando nosotros no teníamos fosfato, pues estaba esta bomba abierta hacia adentro, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos el fosfato, pues obviamente va a regresar a su forma normal, a su forma basal y se va a volver a abrir hacia adentro, ¿no? Y ahora ya tiene acceso estos iones potasio para poder liberarse hacia adentro de nuestra célula. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener acá libres nuestros dos iones potasio y acá afuera quedaron nuestros tres iones sodio. ¿Ok? Ya, ahí quedó súper bien. Y nuestra proteína obviamente se va a quedar ahí, no va a tener su fosfato y obviamente va a estar lista como para volver a recibir a sus iones sodio, que se fosforile y pues seguir con el ciclo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que se den cuenta que nos quedamos afuera con tres iones sodio y adentro con dos iones potasio. Es muy evidente la diferencia de que sacamos tres iones con carga positiva y solo metimos dos iones con carga positiva. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una como especie de suma de estos iones, pues obviamente nos daría una carga neta negativa dentro de nuestra célula, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros eh, sacamos 3 y entonces acá quedaría un +1 en cuanto a lo positivo y acá quedaríamos como en -1 en cuanto a lo positivo, ¿no? Entonces, esta bombita, esta bomba sodio-potasio ATPasa, nos va a estar confiriendo uno de los principales características de las células que nosotros llamamos células excitables. ¿Ok? Células excitables. ¿Por qué? O sea, ¿qué característica es la que nos va a estar confiriendo? Es que, como recordando, nosotros vamos a estar sacando más iones positivos y metiendo menos, pues obviamente nos va a dar una carga neta negativa. Y la carga neta negativa característica dentro de estas células excitables va a ser una carga de -70 milivolts. ¿Ok? Entonces, esta bomba va a estar trabajando arduamente para nosotros poder mantener esta negatividad dentro de la célula, y el hecho de que exista esta negatividad dentro de la célula nos va a permitir que estas células, principalmente aquellas excitables, para darles un ejemplo, las neuronas, que son nuestras células del sistema nervioso, eh,
puedan ser reactivas o que puedan tener una respuesta hacia algún estímulo. Si nuestras neuronas o nuestras células excitables no tienen este voltaje, no van a poder responder al estímulo cuando les llegue. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos en este -70 milivolts, y una de las formas principales para poder mantener esta negatividad va a ser mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Y otra de las características que les quería mencionar es que, pues, por cada ciclo de esta bombita, pues únicamente vamos a estar utilizando un ATP. Y como les mencioné, en nuestras células nosotros tenemos muchísimas de estas bombitas, principalmente en las células excitables. Entonces, si nosotros tenemos muchísimas de estas bombitas, pues obviamente vamos a estar gastando muchísimos, moléculas de ATP, ¿no? Y se estima que aproximadamente entre el 30 y el 70% del ATP que producimos en nuestras células va a estar siendo gastado por nuestras bombas sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Entonces, tiene una carga energética muy importante en algunas células, principalmente en las excitables, pues se va a estar gastando muchísima energía para poder mantener esta diferencia de voltajes tanto dentro de la célula con respecto al exterior de la célula, ¿ok? Y a este voltaje de -70 milivolts, en los libros nos lo van a estar definiendo como, eh, ¿dónde se los puedo poner aquí? Potencial de membrana en reposo, ¿ok? Entonces, esta carga, este número, sí grábenselo muy bien, -70 milivolts, es lo que va a estar definiendo en cuanto a volts a un potencial de membrana en reposo. El hecho de que reciba este nombre de potencial de membrana en reposo es porque es la carga o los milivolts que va a tener la célula cuando está en reposo, cuando no está siendo estimulada. Pero una vez que sea estimulada, que le llegue el estímulo, obviamente va a haber un cambio en estos milivolts que vamos a ver en la siguiente clase. Este cambio de voltaje va a estar principalmente regido por el intercambio de iones, que si vamos a dejar pasar muchísimo sodio, por ejemplo, en una corta cantidad de tiempo, y eso va a generar eh, un cambio inmenso, obviamente, en nuestro voltaje, y es cuando nosotros llamamos que despolarizamos a la célula y que lleva como a su umbral, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase con más detenimiento, pero ahorita lo que me importa es que se queden que el, estos milivolts 70 -70 milivolts es lo que define el potencial de membrana en reposo, porque es pues cuando está en reposo, cuando está en su estado basal y lista para que la estimulen, ¿ok? Y esto gracias a nuestra bomba sodio-potasio ATPasa. Y pues también existe otro mecanismo que pues se describe que va a estar, digamos, rigiendo esta diferencia de cargas tanto dentro de la célula como fuera de la célula, que es el potencial de equilibrio. En sí, como lo van a encontrar en los libros, el potencial de equilibrio es que ciertos iones van a encontrar ahora sí que su equilibrio o como su estado de paz cuando se encuentran en cierto voltaje, ¿ok? Por darles un ejemplo, el potasio, su potencial de equilibrio es -85 milivolts. Entonces, eso, si se dan cuenta, es como una de las causas que explica que dentro de la célula haya muchísimo potasio. ¿Por qué?
Porque adentro de la célula nosotros tenemos una carga de -70 milivolts, lo cual se acerca muchísimo a este potencial de equilibrio, o sea, donde se encuentra cómodo el potasio, que es -85 milivolts. En cambio, si nosotros empezamos a sacar muchísimo potasio hacia nuestro líquido extracelular, no va a tener esta carga de -70. Entonces, digamos, no va a estar conforme, no va a estar a gusto el potasio y obviamente siempre va a estar buscando irse hacia adentro de la célula porque ahí el voltaje es muy similar a su potencial de equilibrio, ¿no? Entonces, es por eso que el potasio siempre va a tender a mantenerse adentro de las células porque ahí es donde se encuentra cómodo porque el voltaje es muy similar a el que se encuentra en su potencial de equilibrio. Y es por ello que, obviamente, como les menciono, en las siguientes clases les voy a explicar las leyes físico-químicas que rigen todo esto, pero es por ello que, digamos, el cuerpo humano no tiene como problema en que haya más potasio adentro de la célula con respecto a afuera de la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro de la célula es donde se encuentra más cómodo y si nosotros eh, pensamos, por ejemplo, en el ion sodio, su potencial de equilibrio es más hacia lo positivo, se encuentra más cómodo en un voltaje positivo y es por eso que el ion sodio se encuentra más cómodo afuera de las células y es por eso que lo encontramos en mayor cantidad afuera de las células, ¿no? Entonces, ese potencial de equilibrio aunado a la bomba sodio-potasio ATPasa es lo que va a estar definiendo esta diferencia de voltajes y nos va a permitir que existan ciertas células excitables y posteriormente nosotros podamos tener un potencial de acción que se va a reflejar en una posterior sinapsis o una señalización y podamos mover alguna extremidad, algún dedo o generar el pensamiento, memoria, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde vemos como la importancia de esta diferencia de voltajes, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que quieran comentar? ¿O nos seguimos con el transporte secundario? Ustedes me dicen. ¿Todo bien? Vale. Sí, todo Entonces, bien. ¿sí? Vale. Entonces vamos con el transporte activo secundario, que como les mencioné, número uno, si vamos a necesitar ATP y si hay primario hay secundario y como les mencioné, para que haya secundario tiene que haber primario. O sea, que el transporte activo secundario depende 100% de que se lleve a cabo un transporte activo primario. ¿Y esto por qué? Miren, en la siguiente diapositiva creo que les va a poder quedar un poquito más claro. El transporte activo primario, que ahorita les mencioné, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es esta que nosotros vemos de este lado, obviamente de una forma más simplista. Estamos viendo que estamos sacando iones sodio, que nosotros ya sabemos que siempre la bomba sodio-potasio ATPasa va a estar sacando 3 iones sodio y va a estar metiendo potasio, que nosotros sabemos que siempre vamos a estar metiendo solamente 2 iones potasio. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Que nosotros estamos sacando sodio y obviamente afuera de la célula va a haber muchísimo sodio. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos encargando de sacar el sodio pues de la célula, ¿no? Entonces va a haber muchísimo sodio afuera de la célula. Y por otro lado, pues obviamente adentro de la célula va a haber muchísimo potasio, ¿ok? Entonces, recordando, en este caso sí nos va a interesar el gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque como les menciono acá, hay muchísimo sodio. O sea, afuera de la célula es donde hay más eh, sodio. Y adentro de la célula es donde hay menos sodio. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros, si recordamos, decimos que vamos a favor del gradiente de concentración, es cuando vamos de donde hay más hacia donde hay menos, ¿no? Somos Robin Hood. Entonces, el hecho de que siga el gradiente de concentración, en este caso, obviamente omitiendo todo lo que les dije de que si el potencial de equilibrio, bla, 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 ahorita no le hagan caso a eso. Ahorita lo importante es mencionar que nosotros vamos a tener muchísima cantidad de sodio afuera y poquito adentro. Entonces, eso va a generar un gradiente, una diferencia de cantidades del ion entre la membrana semipermeable de un lado y del otro, ¿ok? Entonces, ese gradiente es del que se va a estar aprovechando el transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque el transporte activo secundario se define como que es el paso de un ion a favor de su gradiente de concentración junto con un ion o molécula que va en contra de su gradiente de concentración. ¿Ok? Generalmente, en los transportes activos secundarios, el ion que va a ir a favor de su gradiente de concentración va a ser el sodio. El sodio va a ser como literalmente ese amigo que te invita a fiestas, que te dice, vamos, no pasa nada, de que vamos a tal lado, etcétera. Como ese amigo sonsacador, él va a ser el que va a estar incitando, principalmente en la mayoría de los transportes activos secundarios, a que otras moléculas vayan en contra de su gradiente de concentración. O sea, van a estar yendo de donde hay menos hacia donde hay más. Dentro de estos ejemplos de transporte activo secundario existe lo que nosotros conocemos como SGLT, que es este cotransportador de sodio con glucosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Que pues el sodio le va a estar diciendo a la glucosa, vente, vamos adentro de la célula, pero la glucosa dice, no, no quiero ir porque pues ya hay muchísima glucosa adentro de la célula, ¿no? Pero pues el sodio le dice, no, no pasa nada, yo te invito. Y es por eso que el sodio, siguiendo esta fuerza que está generando el hecho de que haya muchísimo sodio afuera de la célula, va a generar que otras moléculas junto con él ingresen adentro de la célula gracias al gradiente de concentración eh, que generamos, en este caso gracias a nuestra bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Entonces vamos a estar aprovechando este gradiente de concentración para meter otras moléculas, que puede ser en este caso es la glucosa, pero puede ser, por ejemplo, igual hidrógeno, puede ser calcio, este, hay otras bombas, por ejemplo, la bomba sodio 2 cloro potasio, etcétera, que van a estar siempre como son sacadas por el gradiente de concentración que tiene el sodio y las va a estar jalando hacia adentro de la célula, ¿no? Entonces, eso es lo que va a estar definiendo el transporte activo secundario, gracias al gradiente de concentración del sodio, ¿ok? Y si nosotros, pues lo pensamos, se llega a bloquear eh, la bomba de sodio-potasio ATPasa, obviamente no vamos a tener un transporte activo secundario efectivo, o obviamente va a disminuir en cuanto a su cantidad, ¿no? Nosotros si nos vamos acá al transporte activo primario, existen ciertos inhibidores de nuestra bomba de sodio-potasio ATPasa, que pues me gustaría que los conozcan, que principalmente son dos. Son los digitálicos, de los que les va a estar digitálicos, que
se los van a mencionar en sus clases de farmacología y también existen otros que conocemos como glucósidos cardíacos. eh, Aquí tiene un nombre rarito, pero que es vaina. ¿Ok? Es principalmente estos dos van a ser inhibidores selectivos de la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea, no va a permitir este intercambio de sodio y potasio, y si nosotros no podemos llevar a cabo este intercambio de iones, pues obviamente no se va a generar el potencial, eh, no, el gradiente de concentración del sodio y no vamos a poder llevar a cabo un transporte activo secundario. ¿Ok? Entonces es como importante ahí hacer esa correlación entre estos dos tipos de transportes, que uno depende del otro, pero que si bloqueamos al primero, pues obviamente el secundario se va a ver afectado. ¿Ok? Y vamos a pasar, ya es prácticamente de lo último, que es la ósmosis y la tonicidad, ¿ok? Nosotros vamos a estar definiendo la ósmosis como este intercambio de agua de un lado de la membrana celular hacia el otro lado de la membrana celular, pero esto va a tener un porqué. Hay ciertas moléculas que no van a ser permeables, a pesar de que si son grandes, chiquitas, tienen carga o no tienen carga. Todas estas características que les mencioné al principio que van a permitir que si pueden pasar a través de la membrana o que si necesitan una proteína que les ayude para que puedan pasar a través de la membrana, hay ciertas moléculas que a pesar de ello no van a poder pues pasar, ¿no? Dentro de ellas, pues existen obviamente proteínas de alto peso molecular, como lo podría ser la albúmina. La albúmina nosotros la tenemos en el plasma, tenemos muchísima albúmina. Entonces, si nosotros no podemos pasar la albúmina de de un lado, o sea, en este caso el líquido extracelular, hacia el otro lado, o sea, el líquido intracelular, pues, como les mencionaba, nosotros o el cuerpo humano va a estar buscando que haya como cierto equilibrio. eh, en este caso, el equilibrio que va a estar buscando es en cuanto a qué tanto se encuentra concentrado un soluto dentro de un lado o del otro. ¿Y a qué me refiero con soluto? Soluto es, digamos, una sustancia que está embebida dentro de una sustancia, digamos, líquida, ¿no? Entonces, soluto es, por ejemplo, el azúcar y el disolvente es el agua, ¿no? Cuando nosotros queremos preparar café. Entonces, si nosotros tenemos mucho soluto de un lado, para ponérselos de una forma esquemática, aquí tenemos mucho soluto y de el otro lado de la membrana, digamos, nada más tenemos unos cuantos y tenemos la misma cantidad de agua en las dos. Lo que va a pasar, dejen hago esto más grande, es que conforme pasa el tiempo, el agua al darse cuenta, obviamente este lado es una membrana semipermeable, el agua al darse cuenta que de este lado hay muchísimo más soluto, va a empezar a pasarse de ese lado, o sea, va a haber muchísima más agua acá y de este lado va a haber más poquita agua para que en cuanto a la concentración se iguale, ¿no? O sea, de este lado va a haber, digamos, nada más 3 granitos de azúcar y de este lado vamos a tener 10 granitos de azúcar. Entonces, lo que va a hacer el agua es intentar que la cantidad de cada molécula, en este caso de azúcar o de glucosa, digamos, por poner un ejemplo muy simple, cada una de estas moléculas va a tener una molécula de agua, ¿no? Entonces, por cada 3 moléculas de azúcar vamos a tener eh, 3 de H2O.
Pero en este caso, de este lado, teníamos muchísima menos agua. Digamos, teníamos eh, 5 moléculas de agua, ¿no? Entonces, el agua siempre va a tender a irse hacia donde hay más soluto para intentar equilibrar lo que hay disuelto de un lado hacia el otro, a pesar de que de un lado haya más o haya menos, no le va a importar. Aquí lo que nos va a estar importando es que haya un equilibrio en cuanto al soluto dentro del disolvente. ¿Ok? Y esto, pues esto lo estamos viendo como de una forma muy simple, como en vasitos, como en tazas, etcétera. Pero nosotros si ya lo traspolamos hacia un ser vivo, obviamente va a tener consecuencias el hecho de que agua se salga de la célula para irse al líquido extracelular o todo lo contrario, ¿no? Que entre muchísima agua a la célula. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, nosotros cuando tomamos muchísimo alcohol, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos como resaca, que va a ser consecuencia de este proceso. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos muchísimo alcohol? Pues número uno, como se darán cuenta, nosotros empezamos a orinar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros estamos buscando la forma de sacar todo ese alcohol que nosotros ingerimos y también hay cierto efecto del alcohol sobre la hormona antidiurética, ¿no? Va a haber una inhibición y entonces si nosotros inhibimos una hormona que nos inhibe el orinar, si la inhibimos, pues obviamente vamos a estar orinando como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces eso va a reflejarse en que nosotros estemos orinando muchísimo. Y si nosotros orinamos muchísimo, obviamente lo que vamos a estar sacando es principalmente agua acompañada, en este caso, eh, del alcohol, eh, y no estamos excretando todo lo demás que está disuelto en el plasma. ¿Por qué? Porque no son sustancias tóxicas, son sustancias que nosotros necesitamos, proteínas, etcétera. Esas las estamos preservando, pero estamos sacando mucha agua para intentar sacar como todo el alcohol que tenemos ahí en la sangre. Y si nosotros estamos, digamos, sacando tantísima agua, pues obviamente es como el vasito que nosotros teníamos muchísimos, muchísimos, y también teníamos lo mismo de agua. Si nosotros empezamos a orinar muchísimo, pues vamos a tener la misma cantidad de solutos, pero ya como en más poquita agua. Entonces la concentración va a aumentar muchísimo, ¿ok? Y eso es lo que define a una solución hipertónica, que nosotros tenemos muchísimo soluto con respecto al disolvente. O sea, como lo vemos aquí en esta primera ilustración, una solución hipertónica es aquella que tiene muchísimo disolvente. Es como cuando nosotros estamos preparando el café y, por decir un ejemplo, a lo mejor se nos derrama el azúcar, ¿no? No lo estamos echando con cucharitas, sino así directo y pum, se nos va todo el azúcar y obviamente va a llegar un momento en el que toda esa azúcar pues no se va a poder disolver dentro de este disolvente y van a quedar muchas partículas ahí no disueltas. Eso es lo que va a estar definiendo una solución hipertónica, que va a haber muchísima, muchísima cantidad de soluto. Por otro lado, una solución hipotónica es, que es la que vemos de este lado. Esta solución hipotónica es, digamos, cuando nosotros le echamos muy poquita azúcar a nuestro café y son tan poquitas moléculas de glucosa, de azúcar, que nosotros vamos a estar teniendo disueltas en ese disolvente, que pues fácilmente se van a disolver y pues no va a haber problema porque es muy poquito soluto el que vamos a tener con respecto a la cantidad de disolvente, ¿no? Y obviamente, como en todo, existe el equilibrio entre entre estos dos fenómenos, el hiper y el hipotónico, que es la solución isotónica. ¿A qué nos referimos con una solución isotónica? Es que va a tener una cantidad equilibrada de soluto con respecto a todo el
disolvente que vamos a tener. Pero nosotros para poder definir estas soluciones tenemos que compararlas con algo más, con otra, o digamos, otro contenedor. Y eso nosotros lo vamos a ver en el cuerpo humano, principalmente que si hay tanta cantidad dentro de una célula, tanta cantidad de agua dentro de una célula como fuera de una célula. Cuando nosotros decimos tenemos una solución isotónica, es que tenemos la misma cantidad de solutos, sin importar que sea, que si son proteínas, que si son iones, etcétera. Tenemos, por ejemplo, 10 solutos nada más dentro de la célula y vamos a tener 10 solutos fuera de la célula. Entonces va a haber entre estas dos un equilibrio, ¿ok? Sin embargo, lo que nosotros vemos en una solución hipotónica es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí tres, solu- tres solutos y acá vamos a tener 20 solutos, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos refiriendo a solución hipotónica a esta parte de afuera, al líquido extracelular, ¿ok? Y es hipotónica con respecto al líquido intracelular, ¿ok? Hipo, pues como lo dice su etimología, hipo es poco o menos, tónica, o sea, menos tonicidad con respecto a el interior de la célula. Caso contrario que nosotros vamos a estar viendo en una solución hipertónica, que en este caso vamos a tener 30 solutos y acá vamos a tener 5. Y va a ser hipertónica con respecto a dentro de la célula. O sea que vamos a tener hiper, o sea que es mucho o más tonicidad que dentro de la célula. Y ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué es la tonicidad, no? ¿Cuál es la definición de tonicidad a todo esto? En sí, la tonicidad se define como, o sea, como una solución, uy, afecta el volumen de una célula. Una célula. Y obviamente esto va a depender de la cantidad de soluto que tengamos en esta solución. Pero en sí la definición de tonicidad es como esta, estos solutitos van a estar afectando lo que pasa adentro de la célula. ¿Y eso por qué? Como les mencionaba en el ejemplo de cuando nosotros estamos, digamos, en un estado de resaca, que nosotros ya sacamos toda esta agua, la mayor cantidad de agua que podíamos para también poder eliminar todas estas moléculas de alcohol que están en nuestro torrente sanguíneo, como les mencionaba, se va a empezar a concentrar lo que es nuestro líquido extracelular, ¿no? No es que esté cambiando la cantidad de nuestro soluto, sino que más bien tenemos menos agua. Entonces, nosotros cuando no estamos en un estado de resaca, pues tenemos, como les había mencionado, la misma cantidad de solutos tanto dentro como fuera de la célula, ¿no? O sea, hay como un equilibrio. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el estado de resaca, va a disminuir tantísimo nuestra cantidad de agua en el líquido extracelular que el cuerpo humano, al intentar llegar a un equilibrio, va a empezar a sacar toda su agua que, bueno, no toda, pero la mayor cantidad de agua, o se la va a empezar como a prestar al líquido extracelular para intentar, dentro de lo posible, regresar a que sea una solución isotónica. O sea, es de te presto agua y al prestarte agua, pues obviamente va a disminuir la tonicidad porque se va a estar redistribuyendo esta cantidad de solutos y al yo estarte prestando agua, pues obviamente como disminuyo mi cantidad de agua, se va a concentrar más
la cantidad de solutos que tengo dentro y es como más fácil llegar al equilibrio. Sin embargo, esta situación de cuando la célula saca agua para intentar equilibrar es muy peligroso porque a esto se le llama crenación. Si nuestra célula saca muchísima agua o más de la que debería hacia el líquido extracelular, lo que va a pasar es que se va a inducir al final del día una muerte celular, porque pues ya no va a ser viable como, eh, pues sí, la vida de estas células, principalmente lo vemos en los eritrocitos, por la cantidad tan baja de agua dentro de, o si lo quieren decir de otra forma, de citoplasma dentro de las células. Ya no les va a permitir llevar a cabo sus funciones de una forma normal, ¿no? Entonces va a generar la muerte celular. Y pasa contrariamente cuando nosotros tenemos muy poquitos solutos en nuestro líquido extracelular, pues obviamente este líquido extracelular en este caso le va a estar prestando, por decirlo de alguna forma, agua a la célula como para intentar hacer que haya tanta agua como hay afuera de la célula para que pues obviamente la concentración de estos solutos se disuelvan y estén igual de disueltos tanto afuera como adentro, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, podríamos estar viendo en una persona que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Una persona con enfermedad renal crónica, ya lo veremos en su momento, pero pierde esta capacidad ideal de filtración tan selectiva que llevamos en el riñón, que va a empezar a tirar proteínas, ¿no? Y que hace rato les mencionaba que el hecho de que nosotros no tiremos proteínas obviamente va a depender eh, del tamaño de los poros por los que nosotros estamos filtrando, por la presencia del glucocálice, etcétera. Las personas que tienen enfermedad renal crónica pues pierden como esta selectividad de estos filtros tan específicos, entonces van a empezar a tirar muchísimas proteínas, muchísimas, muchísimas. Entonces, eh, se va a ver reflejado, si nosotros recordamos, aquí estamos en nuestro líquido extracelular y especialmente en el plasma, no, todas esas proteínas que los pacientes con enfermedad renal crónica van a estar tirando, obviamente vienen del plasma. Todas estas proteínas que tiramos vienen del plasma. Entonces, si nosotros al principio teníamos 100 proteínas y nos da enfermedad renal crónica, empezamos a tirar todas estas proteínas, pongan ustedes que llegamos a un total de 50 proteínas, ¿no? Disueltas en el plasma. Entonces, va a disminuir la cantidad de solutos que vamos a tener en nuestro plasma. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que las proteínas, no, que el agua va a empezar a migrar hacia otros sitios en los que no debería de estar. En este caso, puede irse tanto a las células, en este caso los eritrocitos, y nosotros aquí estamos en el plasma, o también puede irse hacia el líquido intersticial, que si ustedes recuerdan con la clase de ayer, el líquido intersticial es como este líquido que se encuentra, si bien no dentro de los vasos sanguíneos, ni dentro de las células, es como en ese espacio entre las células y los vasos sanguíneos, ese es el líquido extracelular, ¿no? Donde se encuentran como embebidas todas las células de nuestro cuerpo humano es el líquido extracelular. Entonces, si nosotros no tenemos estas proteínas que estén jalando hacia adentro de nuestro plasma o de nuestros vasos sanguíneos, va a empezar a migrar a otras partes, dentro de ellos el líquido intersticial. ¿Y qué es lo que, cómo se va a reflejar el hecho de que esté migrando esta agua hacia sitios en donde no debería? Pues nosotros lo vamos a ver reflejado en los pacientes con lo que nosotros conocemos como edema, ¿no? O hinchazón. No le digo inflamación porque en la inflamación ya entran otros factores de que si hay células inflamatorias, etcétera, pero nosotros cuando tenemos a un paciente con enfermedad renal crónica y que ya está llegando más hacia la enfermedad renal terminal y que ustedes van a ver en la clínica que principalmente empiezan con edema en zonas de declive, que pues estas zonas de declive
son principalmente los tobillos, o sea que se les empiezan a hinchar sus tobillos y que traen sus piecitos muy edematizados, pues es por eso, porque tiran tantas proteínas a través de pues sí, de su riñón porque ya no está filtrando como debería, se empieza a escapar el agua hacia otros sitios para intentar compensar y pues es ahí donde nos viene el edema. Aparte, ahí viene otra definición que es muy importante, que es la presión oncótica o también coloidosmótica. ¿Ok? ¿Qué es esta presión oncótica o coloidosmótica? Es la fuerza que generan las proteínas. Aquí, ojo, no principalmente las proteínas, específicamente las proteínas para jalar agua. O sea, si nosotros tenemos muchas proteínas, van a estar jalando mucha agua hacia donde estén ellas. O sea, les gusta que esté con ellas el agua. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y empiezan a tirar todas estas proteínas, si ya no tenemos las proteínas que nosotros estábamos acostumbrados a tener y tenemos poquitas proteínas, pues ya no va a haber esta misma fuerza oncótica, esta presión oncótica que está jalando eh, el agua hacia donde están las proteínas. En este caso, como les mencioné hace rato, las proteínas que vamos a estar perdiendo en la enfermedad renal crónica, pues son proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, perdemos estas proteínas plasmáticas, ya no hay la misma fuerza oncótica, entonces esta agua, como ya no hay quien la jale hacia ellos, pues se va a empezar a ir a otros lados y dentro de ellos pues también el líquido intersticial, ¿no? Entonces vemos cómo por estos diferentes mecanismos se suscitan ciertos signos que nosotros vamos a estar viendo en la clínica. Pero es importante justo que comprendamos por qué, ¿no? Por qué una persona se edematiza y, por ejemplo, cuando ya tenemos tan poquitas proteínas y llegamos a a un edema como muy severo, masivo o generalizado, pues es lo que nosotros ya conocemos como anasarca, ¿no? Cuando el paciente no solamente ya tiene edema en las zonas de declive, sino que ya vemos que tiene edematizadas sus manitas, pues obviamente sus brazos, antebrazos, ya vemos edema en sus párpados, etcétera, ¿no? Eso ya es cuando el paciente ya está bastante grave y todo esto es lo que lo explica, ¿no? La presión oncótica y esto de las soluciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, etcétera, ¿ok? Ahí es como vemos como la importancia de esto que nosotros conocemos como ósmosis, que pues es el intercambio de agua entre una membrana permeable y entre una membrana semipermeable, desde el líquido intracelular hacia el extracelular o viceversa, dependiendo de la cantidad de soluto que tengamos de un lado o del otro, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Ya para pasar a a la última diapo, que pues es muy rápida. Todo muy bien, doctor. Gracias. Vale. Entonces, ya nada más para cerrar con esta parte, dejarles como claro lo de el potencial de membrana en reposo que les mencionaba, que como lo vemos aquí en la ilustración, es menos 70 milivolts. Les quiero dar en sí como cómo se define el potencial de membrana en reposo en los libros y se los quiero escribir aquí como para que les quede más clarito, pero ustedes ya entendieron qué es lo que explica a este potencial de membrana en reposo, todos estos, principalmente estos dos mecanismos que les mencionaba que era el potencial de equilibrio principalmente del potasio y pues obviamente la función que desempeña la bomba sodio-potasio ATPasa que va a estar sacando más iones positivos de los que va a estar metiendo, ¿no? Entonces vamos a tener una carga neta negativa dentro de nuestra célula y eso es lo que le va a conferir la excitabilidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a estar definiendo nosotros al potencial de membrana en reposo?
Vamos a definir como la diferencia de carga eléctrica, de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula, de una célula cuando no está siendo estimulada, ¿no? Que es lo que ya les había dicho hace rato y lo que lo va a estar definiendo, digamos, de una forma matemática, pues van a ser nuestros 70 milivolts. Van a encontrar que en los libros, que pues a veces el potencial de membrana puede ser -60 o más o menos hasta -70, -72. Obviamente hay una variación, pero siempre como para llegar como a un consenso, nosotros decimos que el potencial de membrana en reposo va a ser -70 milivolts, ¿no? Como para no estarnos ahí confundiendo. Y esto es gracias a eh, el potencial de equilibrio, en este caso del potasio, que pues se siente más cómodo eh, en -70 milivolts, porque su potencial de equilibrio del potasio es -85, ¿no? Es por eso que prefiere estar dentro de la célula. Y por otro lado, por la función de nuestra bomba sodio, eh, potasio, ATP, ASA. ¿Ok? Entonces ya aquí como resumimos la importancia de todo lo que estuvimos viendo, este, de nuestros diferentes canales, en este caso de nuestra bomba, de el potencial de equilibrio, esta diferencia de cargas, etcétera, que va a ser muy importante que nosotros lo tengamos claro para la siguiente clase, que lo que vamos a ver es la electricidad celular, que eh, al final del día lo que nos va a explicar es la sinapsis, ¿no? Y cómo nosotros podemos llevar mensajes eléctricos, obviamente, en nuestro sistema nervioso central principalmente. Y ahí ya les mencionaré que pues existen principalmente dos formas de sinapsis, ¿no? Que la química y la eléctrica, pero en ese momento nos vamos a enfocar en la sinapsis eléctrica, ¿vale? Y nada más como conceptos clave y que, o sea, mencionarlos. En cuanto al transporte celular, no se olviden que existe el activo y el pasivo. Si quieren olvidarse de alguno es del vesicular, entonces no se preocupen por eso. En cuanto al activo, recordar que sí vamos a tener ATP. En cuanto al pasivo, que no vamos a necesitar ATP. Y que en el activo está el primario y el secundario y que el secundario depende del primario y esto es gracias al gradiente de concentración que se genera en el transporte activo primario y principalmente ese gradiente de concentración casi siempre va a ser por el gradiente de concentración del sodio. Y en cuanto al pasivo, pues tenemos que nuestra difusión simple, que es aquella que no necesita proteínas y que van a estar pudiendo pasar nada más aquellas que no tienen carga, que son pequeñitas y que van a necesitar de una gran área para poder como ser lo más efectiva posible. Y tenemos la facilitada, ¿ok? Que es la que sí necesita la presencia de ciertas proteínas. ¿Por qué? Porque estas van a ser moléculas grandes, van a ser polares, o sea que tienen cargas y es por eso que nosotros necesitamos estas proteínas que nos ayuden, ¿vale? Y pues también dentro de esta pasiva existe la ósmosis que pues, como les mencioné, es este intercambio de agua entre los diferentes compartimentos
líquidos del cuerpo, ¿no? Que ya los vimos en la primera clase. Y el potencial de membrana en reposo, por favor, por favor, por favor, grábense este número. Es el inicio nosotros para poder entender el potencial de acción. Entonces, acuérdense que nuestro potencial de membrana en reposo es que está en menos 70 milivolts y ya vamos a ver cómo es que este se va a perturbar después para poder generar el potencial de acción, ¿vale? Aquí al final les dejo una tablita. Ahorita les voy a pasar como el apunte en limpio y ya para que chequen como junto con estas tablitas y que lo chequen con más detenimiento. Pero pues aquí a grandes rasgos, esta tablita la pueden checar en el libro de Linda Constanzo de Fisio. Y pues resume muy a grandes rasgos lo que nosotros estuvimos viendo en esta clase. Entonces, cuando ustedes ya terminen de estudiar el tema y ya tengan como todo muy claro, pues se pueden ir como a este tipo de tablitas y nada más como repasar, ¿no? Estas cositas como muy puntuales que son muy importante que las recuerden, ¿vale? Entonces, eso sería como todo de mi parte el día de hoy. Ya nos veríamos la siguiente semana, igual el martes a las 7 de la noche. Y de todos modos, si les surgen dudas cuando estén estudiando este tema o cualquier otro tema, ya saben que me pueden escribir ahí por el chat pues de ahí de Fisio o en privado, como sea. Y ya, les contesto, los ayudo si necesitan algún material o algo así. Me avisan y con mucho gusto, ¿vale? Entonces, ya los dejo para que vayan a estudiar, a cenar, a dormir, lo que necesiten. Y y ya, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Que descanse. Chao. Muchísimas gracias, doctor. Linda noche. Igualmente, gracias.